¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Es un gran placer encontrarnos nuevamente en estas charlas que tienen que ver con la fitomedicina, aquí en la plataforma del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, esta plataforma educativa, que bueno, nos tenemos que un poco acostumbrar a esta nueva modalidad, ya esta cuestión presencial que la vemos ahora tan lejana, pero nos permite también a través de estas metodologías online poder comunicarnos con todos ustedes, incluso con aquellos que a veces viven muy lejos y no pueden asistir a la parte presencial. Bueno, el cannabis medicinal es un tema que está muy en boga últimamente y es importante que el profesional farmacéutico tenga elementos a la hora de poder discernir sobre las bondades eventuales que tiene el famoso aceite de cannabis. En principio vamos a mencionar siempre a qué llamamos medicina y a qué no llamamos medicina, porque cuando hablo de cannabis medicinal son productos elaborados a partir de la planta del cannabis con presentación farmacéutica. Es decir, puede ser en jarabes, tinturas, comprimidos, cápsulas, puede haber cosméticos también en base a derivados del cannabis, pero nunca va a ser medicinal el hecho de fumar el cannabis. Ese famoso porro no es medicinal. Esto hay que aclararlo de entrada porque muchas veces cierta gente que hace uso recreativo de la planta busca el paraguas protector de la parte medicinal para justificar su uso. Siempre cualquier planta que ustedes la vayan a fumar, sea cannabis, sea pasto, sea tabaco, va a generar a través de la combustión del fuego elementos que pueden ser cancerígenos. O sea, nunca entonces un hecho fumatorio que tiene gran cantidad de sustancias tóxicas puede constituirse en un producto medicinal. El cannabis, el nombre científico es Cannabis sativa y tiene básicamente dos especies, o por así decirlo, dos variedades bien reconocidas. Una es Cannabis sativa, variedad sativa, y la otra es Cannabis sativa, variedad índica. Estas son las que más se utilizan desde el punto de vista medicinal y hay una tercera, por así decirlo, que es la Cannabis ruderalis, que es quizá la que más se utiliza en lo que es la industria para, por ejemplo, obtener aceites, productos textiles. ¿Por qué? Porque la ruderalis prácticamente no tiene cannabinoides psicotrópicos y lo que se busca es un poco el cáñamo o la fibra del cáñamo para obtener otro tipo de productos que no son medicinales. Luego vamos a tener gran cantidad de híbridos porque a partir que se empezó a investigar los beneficios de determinados cannabinoides como el CBD o el THC, se requiere también tener una cierta cantidad o porcentaje de cada uno de ellos para cumplir un cometido terapéutico. Por eso, en estas hibridaciones se busca de pronto alzar, elevar bastante el CBD y bajar por ahí el THC, porque de alguna manera las legislaciones también establecen límites en cuanto a los cannabinoides para su incorporación terapéutica. Así que es importante entonces tener este pequeño conocimiento de entrada de que la planta puede darnos productos medicinales, pero también productos para la industria textil y también alimenticia. El cáñamo es, por así decirlo, la planta que está destinada para la parte industrial. ¿Por qué? Porque el cáñamo prácticamente tiene muy bajo tenor de THC, que es el compuesto psicoactivo. Fíjense que tiene menos de 0.3%, y de esa manera esas plantas con menos de 0.3% de THC son las que se direcciona a la parte de industrial básicamente. ¿Se puede obtener un aceite también medicinal? Sí, porque si yo busco un aceite que tenga CBD pero no tenga THC, la planta de cáñamo me lo puede dar, porque va a tener CBD que no es psicoactivo, pero no tiene el psicoactivo que es el THC. Fíjense ahí en el esquemita, en la fotito a la derecha abajo, ahí tienen de pronto un frasquito que dice hemp oil, o sea, aceite ya extraído de una planta de cáñamo. Bien, en cuanto a la historia de esta especie, bueno, ya se ha usado desde épocas antiquísimas. Hay anotaciones, por ejemplo, en la medicina ayurveda,
en la medicina china, donde se usó esta planta durante muchísimo tiempo. Pero lo que es un poquito la historia más contemporánea, ya viniéndonos, por ejemplo, hacia 1753, se hace la primera descripción botánica de la especie, que fue a cargo precisamente de Linneo, el famoso botánico sueco, que hizo la descripción completa de esta especie. En 1845, John Moreau descubre los efectos negativos o inhibitorios en el área cognitiva. Que esto tiene mucho que ver justamente con el hábito fumatorio, porque quienes abusan de fumar porros a la larga tienen trastornos cognitivos, incluso algunos bastante severos. De ahí entonces que esto ya había sido observado por Moreau en 1845. Entre 1840 y 1845 a la reina Victoria le llegaban todos los productos, ya sean alimentos, productos textiles, de las explotaciones que tenía Inglaterra en el Commonwealth, sobre todo en el sudeste asiático, y como la planta era de Asia, le habían llevado cannabis, el cual su médico personal se lo hacía inhalar y decía que le daba, por así decirlo, buenos resultados en el manejo del dolor de las cefaleas intensas que tenía la reina, como así también de sus dolores menstruales. Con el tiempo se fue investigando cada vez más el tema del cannabis con distintos fines, y en 1896 de pronto dos laboratorios muy importantes, Eli Lilly y Parke Davis, empiezan a fabricar los primeros remedios en base a cannabis, que fueron más que nada direccionados hacia lo que es la parte de tos, como antitusivos o béquicos. No solamente esos frasquitos tenían cannabis, sino que también tenían otro tipo de productos añadidos. En algunos casos hasta le ponían belenio negro, belladona, que son plantas que tienen alcaloides y que ha traído algunos problemas, por lo cual en 1937 se tuvo que retirar los permisos de comercialización de los productos de cannabis. Esto es importante saberlo porque lógicamente las combinaciones que se hacían no eran demasiado óptimas, y ni que hablar de que el producto se daba muchas veces a los chicos para la tos. Le daban belenio negro con cannabis precisamente. Hacia los años 40, Henry Ford saca un prototipo de automóvil muy robusto, de una carrocería muy fuerte, a tal punto que el propio anuncio dice, por ejemplo, que tiene esa carrocería una fortaleza 10 veces superior al acero. Así que bueno, justamente apostó mucho Henry Ford a este tipo de producto, pero quizás por así decirlo, la situación en Estados Unidos en ese momento estaba próximo a la guerra, estaba ya la mente puesta en otros objetivos, no era muy bueno hacer un producto porque salía un poco caro también este auto, mejor dicho, y había también cierta oposición del conservadurismo norteamericano que había hecho un boicot muy grande a todo aquello que fuera producido por cáñamo, porque podía competir con el algodón. Justamente las fibras de algodón con las cuales se hacían muchas telas, etcétera, podían tener un competidor muy serio si se empezaba a cultivar cannabis también con esos fines. Así que bueno, se le hizo un poco la guerra al cannabis en esa época y Henry Ford tuvo que retirar entonces ese automóvil y no lo pudo comercializar. Fíjense que estos eran un poco los productos que había en base a cannabis, incluso había cigarritos que se fumaban para el asma. Esos cigarritos tenían cannabis, por ejemplo, con lobelia inflata o tabaco indio, que es una planta broncodilatadora, pero que también tiene sus efectos adversos. Cuando hablamos de la composición química, primero tenemos que decir qué es lo que se usa entonces medicinalmente el cannabis, qué parte de la planta, y son los cogollos femeninos. Entonces, ya de entrada tenemos que lo que se va a usar son plantas femeninas, y esas plantas femeninas, sus cogollos, que vienen a ser la parte florida, es decir, la parte de floración con las últimas hojitas, a eso se llama sumidad florida o cogollo. Ese es el lugar, por así decirlo, o lo que se conoce como droga vegetal, que es lo que va a figurar en muchas farmacopeas, es lo que se usa entonces del cannabis. No se usa la raíz, ni las hojas solas, ni el tallo, sino que se usa básicamente esa parte, y especialmente femenina. ¿Qué es lo que tienen cannabinoides? Principalmente
los cannabinoides más importantes son el THC y el CBD. El delta 9 THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, es el compuesto psicoactivo por excelencia, y el CBD, que no es psicoactivo, es el que quizás más se está investigando hoy en día desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Cannabinoides hay alrededor de 113, son muchísimos, siempre se van descubriendo nuevos, pero reconozcamos que otros cannabinoides que están en estudio, los tienen ustedes ahí, por ejemplo el THCV, que es el tetrahidrocannabivarina, tenemos el CBC, que es el cannabicromeno, tenemos el cannabinol, que es el CBN, el CBG, que es el cannabigerol. Cada uno de ellos está en investigación y al parecer tiene sus propias cualidades terapéuticas. Por ahora no hay productos en base a esos cannabinoides, por ahora lo que tenemos es más que nada derivados del THC, registrados como medicamentos, lo vamos a ver más adelante, y aceites con CBD. La planta, además de esos cannabinoides, tiene terpenos. Los terpenos del aceite son muy importantes también a la hora de poder establecer criterios terapéuticos, porque la planta, como todas las plantas, funcionan bajo la sinergia del conjunto de principios activos. No podemos decir no, solamente es el CBD. Por ejemplo, los terpenos tienen gran preponderancia, por ejemplo, para mejorar la absorción, la distribución de los cannabinoides, potencian la acción, a veces la presencia de terpenos en determinados cuadros, por ejemplo, dolor. Entonces es muy importante que los productos que se hagan con cannabis contengan también o se puedan visualizar esos terpenos. A esa sinergia que existe entre terpenos y cannabinoides se le conoce con el nombre de efecto séquito, es decir, un efecto sinérgico. Y los preparados de aceite de cannabis, que a veces ustedes van a ver que dice full spectrum, son los que tienen bien valorados cannabinoides y tienen valorados terpenos también. Por eso son más caros también, en función de a veces algún aceite que únicamente ha valorado un solo tipo de cannabinoide. Así que esto es importante que uno lo tenga presente. La semilla y su aceite industrial, ¿no? Bueno, la semilla de cannabis es una semilla que tiene un aceite fijo adentro, y en ese aceite fijo vamos a encontrar distintos componentes. Por ejemplo, vamos a encontrar ácidos grasos poliinsaturados. El 30% de esa semilla tiene entonces un aceite fijo con ácidos grasos poliinsaturados omega 3 y omega 6 en una muy buena relación, que son las relaciones óptimas que tiene que haber entre omega 3 y omega 6. Luego, también la semilla tiene proteínas. Fíjense que una cuarta parte son proteínas de muy buena calidad, tiene casi otra cuarta parte de hidratos de carbono y tiene una porción de fibra dietaria constituida por fibra digerible y no digerible. Recordemos que el aceite para uso industrial que proviene de las semillas no tienen cannabinoides. Esto ha hecho que los aceites del cannabis fueran incorporados a las industrias alimenticias. Hay un convenio que se hizo entre Nueva York y Suiza, por el cual se autoriza la comercialización y el empleo de las semillas y del aceite de la semilla, principalmente para la órbita nutricional. Por ejemplo, esas semillas pueden utilizarse en la industria alimenticia agregándolas a galletas, a los panes, así como se agrega las semillitas de amapola en el pan, se pueden agregar también aquí en ese tipo de productos. Se puede agregar al café, a pastas. Así que hay otro negocio también más allá del medicinal con la planta de cannabis, que es precisamente obtener aceite de uso industrial, especialmente para la alimentación, como asimismo para industrias de barnices, pinturas, jabones, cosméticos, shampoos. Es decir, vean entonces toda la alta gama de posibilidades de aplicación de la planta, en este caso de cáñamo, porque acá no estamos buscando THC, sino me estoy tratando de contentar con las semillas para esos otros fines. Y uno pregunta, entonces, ¿a qué le llamamos aceite medicinal, aceite de cannabis? Porque aparentemente el verdadero aceite es ese que mostré recién. Sí, ese es el verdadero. El aceite de cannabis, que realmente es mal llamado aceite, pero bueno, todo el mundo lo conoce como aceite de cannabis, es someter a los cogollos
frente a un solvente, que puede ser butano, alcohol isopropílico, etanol, hexano, etcétera, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces esos cogollos femeninos en contacto con ese solvente permiten obtener una sustancia resinosa que se la conoce, entre comillas, como aceite. El contenido de THC y CBD va a variar en función de la planta que estemos utilizando. Lógicamente, si estoy utilizando plantas con mucho CBD, lo que va a tener ese aceite es mucho CBD. Este aceite, en su momento, cuando estamos hablando de los albores de la farmacología, ya en la década del 20, del 30, del 40, hasta la década del 50, se hacía un llamado aceite de cannabis, que en realidad era la tintura de cannabis. Esas tinturas de cannabis que estaban en las viejas farmacias, en esas botellitas antiguas tan bonitas, figuraba justamente cannabis, y era realmente tintura que era los cogollos con etanol, ¿no es cierto? Pero hoy la industria optimiza la posibilidad de obtener este aceite de cannabis en base a otros tipos de aparatos, como ser, por ejemplo, el extractor bajo dióxido de carbono supercrítico, que utiliza el dióxido de carbono a muy alta presión y muy baja temperatura. Estos aparatos son muy costosos, los utiliza la gran industria, por así decirlo, y permite obtener un aceite de excelente calidad, con pureza realmente altísima. ¿Se puede seguir trabajando con etanol? Sí, pero hoy se mejoró mucho el tema del etanol, porque hoy se hacen maquinaria bastante importante con un proceso en base al etanol para obtener justamente un buen aceite. Cada vez está ganando también mucho terreno estos nuevos dispositivos en base a etanol, que no es el etanol casero que a veces se hacía en la farmacia, sino justamente con aparatologías muy importantes. Parte de la obtención de estos aceites con etanol van a parar un poco a estos vaporizadores que se utilizan mucho, los VapePen, por ejemplo, que son como lapiceritas que son para vaporizar. Pero en este proceso a veces se pierden un poco las ceras vegetales, entonces por ahí no es tan puro como el método por dióxido de carbono supercrítico. No obstante, igual los nuevos aparatos que se están utilizando, la aparatología moderna con etanol, está permitiendo obtener cada vez aceites bastante buenos. Este método por etanol es un poco más barato que el dióxido de carbono supercrítico, que sigue siendo más caro. Y después sigue existiendo el método casero, que es el que nosotros vemos de esa gente que dice: yo tengo un vecino que vende el aceite. Y sí, tiene los cogollos de su planta, que no sabemos cuánto THC tiene o cuánto CBD, y lo hace con aceite de oliva. Entonces, ese aceite de oliva, que es un aceite un preparado muy artesanal, no tenemos control de calidad, no tengo estandarización. A veces no sabemos qué es lo que realmente tiene. Se pueden ranciar fácilmente, así que hay que ponerle incluso algunos conservantes como para que tenga un poco más de duración. Las plantas, les dije que pueden hibridarse. Entonces a veces podemos decir: yo quiero mucho CBD. Eso va a pedir la industria farmacéutica. Va a querer: denme a mí CBD y quiero cepas de semillas que al cruzarse me den justamente un tipo de planta que tenga de pronto 8% de CBD. Ahora, los que hacen usos recreativos también han hecho hibridaciones para obtener plantas con mucho THC. La planta normal de cannabis sativa suele tener entre 4 y 5% de THC. Lógicamente, los que hacen uso recreativo muchas veces dicen: ya 4 o 5%, yo quiero probar algo más. Plantas con 15%, a ver qué pasa. Entonces buscan esas hibridaciones. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, tienen nombres de fantasía, ¿no? Big Bud, que tiene 12 a 15%, Pure Power tiene 8 a 15% de THC. Tenemos, por ejemplo, Early Girl, 5 a 10%. Tenemos la Blueberry, que tiene 15 a 20%. Esta ya tiene bastante cantidad. Fíjense que es fosforescente la planta, es decir, ya tiene efectos psicodélicos al mirarla prácticamente. Tenemos otras variedades: Aurora Indica, que tiene entre 5 y 10%, la Afghan, que tiene 15 a 20%, es decir, son todos cruces, hibridaciones que van permitiendo obtener determinadas concentraciones que puedan ser utilizadas en algunas patologías. Por ejemplo,
Una aurora índica con 5 a 10% a lo mejor puede servir para el manejo de pacientes con dolor que dependen en muchos casos de que haya algún porcentaje un poco más elevado también de THC. No es que el THC sea el enemigo completo, ¿no?, al que hay que tratar de destruir, sino que hay que tratar de estandarizarlo de manera tal de que pueda tener una actividad en determinados cuadros. Pero así como hay hibridaciones para obtener el THC, también vamos a tener hibridaciones para obtener plantas ricas en CBD. Por ejemplo, la Oracle tiene CBD 20%, THC 1. La Arlequín tiene 15 y de THC 0.6. La Onrita tiene ya ahí casi empatado, ¿no? 3 de CBD, THC 2. Entonces, cada una de estas variantes van a permitir aplicar estas plantas en distintas patologías. Porque no es que el aceite es universal y así como a algunos le fue bien en el Parkinson, otro en el dolor y otro duerme bien y otro le fue bien con la epilepsia. Son distintas concentraciones. Por eso es una planta que sigue estando en estudio siempre. ¿Hay cannabinoides sintéticos? Sí, hay cannabinoides sintéticos, lamentablemente, porque esto lo están usando mucho los chicos de las escuelas secundarias. Por ejemplo, el segundo nivel prácticamente de uso o abuso de sustancias recreativas en los colegios secundarios de Estados Unidos ya son con los cannabinoides sintéticos. El que está en primer lugar es el porro. Pero ya vienen los sobrecitos estos que lamentablemente tienen agregado no solamente marihuana de plantas con mucho THC, sino que le ponen metanfetamina, le pueden poner hasta cocaína, hacen menjunjes de todo tipo, que luego aparecen las intoxicaciones en los boliches o en las fiestas electrónicas, y de esa manera entonces se corre realmente muchísimo peligro. Estos sobrecitos se venden con figuritas muy llamativas como para que aquellos consumidores recreativos rápidamente la identifiquen. Tienen nombres de fantasía, por ejemplo, fuego de Yucatán, fake weed, ¿no?, como la semilla falsa. Bueno, simplemente esto existe, se vende solapadamente en lugares de shops de cannabis. Algunos, por ejemplo, que surgieron en Holanda, que fue donde más rápido se produjeron estos shops para fumar ahí adentro. Bueno, ahí también se vendían este tipo de productos. Bien, pasamos ahora a hablar de cannabinoides endógenos. Es decir, les mencioné que la planta tiene cannabinoides, perfecto. Ahora, nuestro organismo tiene receptores para cannabinoides. Pero ustedes dirán, ¿cómo? ¿El organismo fabricó receptores para si yo eventualmente iba a fumar marihuana? No. Nosotros tenemos cannabinoides producidos en nuestro propio cuerpo para que se acoplen a receptores cannabinoides para cumplir determinadas funciones. Por ejemplo, se han encontrado receptores CB1 en el sistema nervioso preponderantemente, en qué zona, los ganglios de la base, en la retina, en el ojo vamos a encontrar bastantes también receptores CB1, de ahí vamos a interpretar por qué el cannabis es útil también para el glaucoma, porque tiene una acción agonista sobre esos receptores en el ojo. En hipocampo y cerebelo, y atención con el cerebelo, porque los cuadros de intoxicación a veces que ocurren con cannabis hacen perder el equilibrio. Recordemos que si hay un abuso muy grande con THC, eso puede ir directamente a hacer un agonismo sobre receptores CB1 en el cerebelo, y cuando te toca en el cerebelo empezás a tambalear. Así que es importante tener las localizaciones de dónde están estos receptores. Y los receptores CB2 están más que nada en el sistema inmune, están vinculados al manejo de la inmunidad, de la inflamación y del dolor. Por eso interpretamos entonces por qué el CBD también está apostado a lo que es el manejo de dolor en algunos casos, porque tiene que ver con el agonismo sobre los receptores CB2. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los cannabinoides internos que tenemos? Son 4 o 5, los más identificados son estos dos que les estoy mostrando en la placa. La anandamida, que es un nombre que proviene del sánscrito que significa felicidad, y el 2-araquidonilglicerol, conocido como 2-AG. Estos son entonces una suerte de neurotransmisores que tenemos y que van interactuando con los receptores CB1 o CB2. Respecto a lo que es la ubicación por órganos de estos receptores, vamos a tener, por ejemplo, que tenemos receptores en el cerebro.
¿Cuáles hay ahí? CB1. Receptores en el vaso. El vaso es un órgano que participa no solamente de la hemocateresis, que es la destrucción de los glóbulos rojos senescentes, sino también en la parte inmunitaria. Entonces, en la parte inmunitaria recordábamos que CB2 era el preponderante. Por ejemplo, hígado tiene CB1 y CB2. Páncreas tiene CB1 y CB2. Es decir, ya tenemos identificado en el mapa del organismo los distintos receptores que están prácticamente distribuidos en todo el organismo. Propuestas de usos terapéuticos. Por el momento tenemos niveles de evidencia que ya han sido demostrados, incluso ya a lo largo de varios años atrás. Por ejemplo, han sido aprobados productos derivados del cannabis, en muchos casos son productos hemisintéticos, para el manejo de las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Por ejemplo, derivados del THC, como la nabilona o el dronabinol, actúan reduciendo las posibilidades de vómitos durante el tratamiento de la quimioterapia. Por ejemplo, un producto que tiene varios años en el mercado se llama Cesamet, es en base a nabilona, que es un análogo del THC. ¿Ven? Entonces acá sirve el THC por lo menos para contrarrestar este tema de las náuseas y vómitos. Para neuroprotección hay un producto dexanabinol que es sintético. Para estimular el apetito tenemos también el dronabinol, que lo teníamos en náuseas y vómitos, pero también sirve para estimular el apetito. Y esto lo explicamos sencillamente porque el centro del vómito y el centro del apetito está en el bulbo y son dos centros que están prácticamente vecinos uno con el otro. Quiere decir que el que toca centro de mesis a la par estimula el apetito también. Productos que están en el mercado norteamericano ya probados durante mucho tiempo, por ejemplo el marinol. ¿En qué situación voy a dar un marinol para estimular el apetito? Lo vamos a dar en pacientes realmente que requieran una estimulación rápida. Por ejemplo, pacientes caquéticos, convalecientes de enfermedades crónicas severas, pacientes oncológicos y especialmente los pacientes que estaban muy adelgazados con HIV. Precisamente la primera autorización que surgió para el marinol era para estimular el apetito en los pacientes muy adelgazados con justamente el virus del SIDA. En esclerosis múltiple ya tenemos productos aprobados, es una mezcla de THC con CBD, el producto se llama Sativex. Para el glaucoma ya hay una molécula derivada también de cannabinoides conocido como navoctato. En epilepsia refractaria tenemos el cannabidiol, que es ya el que más se ha, por así decirlo, aprobado en la mayoría de los países y el que más ensayos clínicos tiene hasta el momento. Acá tenemos, por ejemplo, el prospecto del dronabinol, que viene en cápsulas de 2,5, 5 y 10 miligramos. Fíjense que está aprobado desde 1999, o sea, ya tiene bastantes años, ¿no es cierto? En este caso se había aprobado en el año 99 para el tratamiento del SIDA, en el caso de estimular el apetito ahí. En esclerosis múltiple el producto se llama Sativex, está aprobado en muchos países. En Argentina ya hay un pedido de permiso para traer Sativex que se da en aerosol sublingual para el tratamiento de esclerosis múltiple. ¿Y qué es lo que hace en esclerosis múltiple? Bueno, lamentablemente no la cura, pero reduce notablemente los espasmos dolorosos que tienen los pacientes con esclerosis múltiple. Como antiemético ahí tienen el Cesamet, que la droga es la nabilona, más que nada para el tratamiento de pacientes oncológicos con náuseas y vómitos de la quimioterapia. Acá tienen el Epidiolex. El Epidiolex fue el primer producto aprobado por la FDA para las epilepsias refractarias de los chiquitos. Este producto viene en solución, en gotitas, y se le da a los chicos en gotitas sublinguales. Producto para epilepsia refractaria que fue el primer reconocimiento que tuvo el cannabis. Productos aprobados por ANMAT. Desde que surgió todo este movimiento del cannabis, al momento no tenemos productos elaborados en el país. Por lo tanto, el ANMAT tuvo que generar permisos especiales para que la gente pueda importar el producto a través de recetas que se presentaban en el ANMAT con todo el historial clínico avalatorio de un especialista, por ejemplo, en neurología infantil. Porque de pronto, al no haber productos en el mercado y si tenés que recurrir a los que se venden por internet, se corría mucho riesgo. Entonces había que traer los de afuera. Ahí tienen el Charlotte.
el Charlot tiene ese nombre porque fue probado por primera vez en Estados Unidos con una chiquita de epilepsia refractaria cuyo nombre era Charlot. Tienen hacia la derecha otro producto que es el Armcore, que es un producto que se ha también distribuido a través de algunas farmacias, pero siempre bajo el pedido por ADMAT. Y hay un laboratorio nacional que en este momento presentó para registro, y posiblemente salga este año, un producto denominado Combupidiol en base a CBD 100 miligramos. Así que esto es por ahora lo que está aprobado por ADMAT. El Combupidiol todavía no está, los otros hay que pedirlos. El problema que tienen los otros es que sí, los traes de afuera, pero a veces el frasquito viene con 400 o 500 dólares de costo, cosa que no todos pueden. De ahí entonces que sigue habiendo esa suerte de clandestinidad de buscar el producto por otra vía que sea más económica, pero corriendo muchísimos riesgos. La nueva legislación ha tratado de cubrir un poco en parte esta situación y lo vamos a ver un poquito más adelante. Vean, en las farmacias en Europa se vende tranquilamente, hay las cajitas de CBD, 50 miligramos, 100 miligramos, 500, es decir, se vende tranquilamente sin ningún tipo de inconvenientes. Niveles de evidencia del cannabidiol. A ver, ¿el cannabidiol en qué sirve y en qué se ha demostrado que sirve? Primero, hacemos el raconto histórico, había sido descubierto por el equipo de Rafael Meshoulam, que es el equipo israelí, que son los israelíes los que más avanzados han estado siempre en todo esto, y fue aislado en 1963 el CBD, y un año más tarde fue aislado el THC, que era el delta 9 tetraidrocannabinol. Hasta ese momento era muy poco lo que se sabía sobre los eventuales beneficios del cannabis. Recién en 1981 aparece el trabajo publicado en Lancet que era útil para las náuseas y vómitos de la quimioterapia. Entonces, durante la década del 60 hasta el 80 hubo un periodo de pruebas, de ensayos, a ver qué pasaba. Ahora bien, hay que explicar cómo actúa el CBD. Y es difícil de explicarlo porque no actúa directamente sobre los receptores CB1 y CB2, que era lo primero que uno dice. Por ejemplo, el THC sí tiene el delta 9. THC tiene agonismo sobre receptores cannabinoides. Ahora, el CBD no toca ni el CB1 ni el CB2, pero tiene vías, por así decirlo, paralelas, no cannabinoides. Por ejemplo, puede antagonizar en parte los efectos del THC. Eso lo hace a través de una vía antagonista de cannabinoides conocido como GPR55. Y por otro lado, tiene una acción que puede ser agonista sobre receptores de la 5-hidroxitriptamina que están relacionados a la serotonina. De ahí que el CBD tenga utilidad en cuadros de ansiedad, de insomnio, justamente producto de esa posibilidad de generar mayor cantidad de serotonina. Por eso van a encontrar frasquitos que se venden para esas situaciones. Ahora bien, los niveles de eficacia altamente demostrados son, por ejemplo, epilepsia refractaria, ahí lo tienen, ¿no? Epilepsia refractaria pediátrica, que es el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut, cuadros convulsivos en adultos, tratamiento de gliomas, que son tumores cerebrales malignos, y también en otros cuadros convulsivos, que no son el de Dravet ni el de Lennox-Gastaut, pero sí se conocen como esclerosis tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, el síndrome de epilepsia por infección febril, que se lo conoce como FIRES, la sigla, trastornos genéticos relacionados con encefalopatías, y en esclerosis múltiple, como les dije, el aerosol, ese producto Sativex que reduce los espasmos dolorosos. Se requiere mayor nivel de evidencia en estas otras patologías. Por ejemplo, tenemos ya noción de que 160 miligramos de CBD antes de dormir pueden conciliar bien el sueño, con la ventaja que no es adictivo. Entonces, si logramos reemplazar el clonazepam por sería conveniente, ¿no? Por ahora, estas son dosis sugeridas para el manejo de insomnio. En distonías o contracciones musculares involuntarias, en este caso el síndrome de Tourette, que son personas que hacen tics prácticamente permanentes que le dificulta su relación social, se ha visto que el CBD puede reducir bastante esos tics. Trasplantes de médula ósea con buenos resultados, se ha visto que el CBD puede reducir la posibilidad de rechazo.
En cáncer por ahora tenemos nada más estudios experimentales, algunos estudios in vitro sobre cultivos de células tumorales, algunos tratamientos de cánceres en animales, sobre todo animales de laboratorio, pero por ahora todo es muy preliminar, no hay nada concluyente al respecto. Se puede utilizar el CBD para contrarrestar otras adicciones, por ejemplo el tema de la heroína, la morfina y otros opioides, hay resultados alentadores al respecto. Tratamiento del glioblastoma multiforme, y acá cuando decimos tratamiento se da el CBD junto al tratamiento convencional, no es que se da a veces CBD solo, junto al tratamiento convencional se han logrado mejorar notablemente los resultados. Tratamiento de encefalopatía hipóxica isquémica neonatal, por ejemplo el chiquito que se está ahogando, que nació con el cordón umbilical en el cuello ahí acogotándolo, bueno, en esos casos el CBD es como que hace un mecanismo de recuperación y de oxigenación. También se requieren mayores niveles de evidencia en la enfermedad de Parkinson. El CBD no mejora los movimientos, pero sí mejora los cuadros psicóticos o brotes psicóticos que puede tener el paciente de Parkinson. Lo mismo con la esquizofrenia. Los pacientes esquizofrénicos tienen brotes psicóticos, bueno, el CBD logra reducir esos brotes. Cuando decimos mayores niveles de evidencia es que nos falta un N, que es el número de pacientes más contundente como para poder ya establecer otro criterio terapéutico. Puede ser útil en tabaquismo para reducir el hábito del tabaco. Los fóbicos sociales con 300 a 600 miligramos al día puede mejorar esa situación. El manejo de dolor en fibromialgia, neuropatías asociadas con dolor, artrosis, dolor oncológico, aparentemente habría buenas posibilidades. De hecho, las autoridades de Argentina ya con las nuevas resoluciones han ampliado la posibilidad de incorporar el CBD ya en dolor, ¿no? Específicamente las nuevas resoluciones hablan de dolor, porque siempre se hablaba de epilepsia refractaria. Autismo, puede haber mejor conexión de estos chiquitos autistas cuando se les da CBD, están por ahora en observación todo eso. Tratamiento del síndrome X frágil, que es un problema cromosómico que cursa con retraso mental en los chicos, bueno, CBD podría mejorar la conexión con la realidad de esos chiquitos. Los estudios de toxicidad del CBD, bueno, fueron hechos, es muy seguro, muy seguro. Por las dudas, no lo vamos a dar en el embarazo ni en la lactancia porque todavía no hay datos concluyentes. En principio parecería que se podría llegar a dar, pero por ahora no está admitido por el resto de las autoridades sanitarias o de los comités de farmacovigilancia que se puede dar en esas circunstancias. Bueno, las dosis que se han probado, por ejemplo, 300 miligramos por vía oral de CBD, que era para tratar un insomnio, y lo puedo usar todos los días durante 6 meses, ha sido bien tolerado y no trajo ningún tipo de problema. Cuando quise tratar de pronto otro tipo de situación, hasta 1500 miligramos, o sea, 1,5 gramos, durante un máximo de 4 semanas, también ha sido bien tolerado. El Epidiolex, que se da justamente en las epilepsias refractarias de los chiquitos, ha sido testeado y hasta 20 miligramos por kilo de peso por día se tolera perfectamente. Los efectos adversos ocasionales que aparecen en muy contadas circunstancias es boca seca, mareos, hipertensión leve y somnolencia. Son datos que surgen de las farmacovigilancias. Atención, que el CBD en altas dosis puede empeorar un paciente de Parkinson en cuanto a los movimientos. Recuerden que hemos visto que puede el CBD mejorar en el paciente con Parkinson al disminuir los brotes psicóticos, pero no trabaja sobre los movimientos. Pero si lo doy en altas dosis puede empeorar los movimientos. Así que ese es un dato precisamente a tener en cuenta. Interacciones medicamentosas. ¿El CBD puede interaccionar? Sí, especialmente con otros anticonvulsivantes, y es lo que se ha visto de buscar sinergias. Por ejemplo, lo que habían visto en el 2017, cuando estaba todo el movimiento de Mamá Cultiva, es que los anticonvulsivantes convencionales para los chiquitos no estaban funcionando del todo bien. Los chiquitos, si bien tenían menor cantidad de convulsiones diarias, cuando le agregaban el aceite de cannabis, que lo hacían artesanalmente, por ahí con el aceite de oliva, mejoraba notablemente. De ahí entonces que eso justamente eran experiencias que ya las habían hecho experimentalmente el grupo de Meshoulam
y colaboradores en Israel, ¿no es cierto? Así que bueno, existe la posibilidad de interacciones para sinergizar, pero, acá viene el pero, logro mejorar las convulsiones, pero empiezo a incrementar la toxicidad hepática que tiene precisamente el anticonvulsivante químico. En este caso, dando el CBD, aumento el peligro de toxicidad hepática del clobazam y puedo aumentar el peligro de toxicidad hepática del valproato. Así que, bueno, son temas a tener en cuenta. Interacciones moderadas. Se ha visto que el CBD puede interactuar también con todo ese grupo de drogas, pero bueno, más que nada son hallazgos in vitro, porque se toman microsomas hepáticos y con eso se hacen los estudios para ver la interacción que puede haber con esos microsomas, con el sistema citocromal hepático, el P450. La interacción es moderada o leve, entonces se recomienda, miren, por las dudas, si usted está tomando una amitriptilina por la depresión, no tome simultáneamente CBD. Por ahí tome la amitriptilina a la mañana y por ahí el CBD a la noche. O sea, espaciamos los tiempos y la posibilidad de interacción prácticamente se reduce a nada. Así que bueno, simplemente es para tomar en cuenta y que puede haber algún tipo de interacción y no entonces dar CBD junto a esta medicación en simultáneo. Posología en dolor. Como les dije, el ANMAT ha ampliado ahora el espectro para que lo demos en dolor también al CBD. Entonces acá les doy una sugerencia para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, el dolor puede ser leve, moderado o fuerte, ¿no? Severo. Entonces, lógicamente, así como puedo utilizar 25 miligramos de diclofenac, puedo utilizar 75 según el dolor. Y con el CBD lo mismo. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver de pronto una condición de dolor leve en una persona que pesa entre 38 y 68 kilos. Lo que nos dice la tablita es que tengo que dar 12 miligramos de CBD a esa persona. Y como el frasquito que me viene de 1000 miligramos, que es un gramo, ¿no? El frasquito de 30, 2 miligramos equivale a una gota, o sea, cada gotita de ese frasquito son 2 miligramos, yo tengo que juntar 12, quiere decir que tengo que dar 6 gotas a un paciente con dolor leve que pesa entre 38 y 68 kilos. Entonces, esta es una orientación para que ustedes sepan a la hora de que cuando alguien pida manejo de dolor, tengan en cuenta esta situación. Atención con estos informes que muchas veces son, por así decirlo, no digo fake news, pero tienen un engaño en el titular, o en el título justamente, el encabezamiento de la noticia. Descubren que la marihuana detiene el cáncer de mama. Bueno, cuando entras a la nota, lo que te dice no es la marihuana fumada, el porro, es el cannabidiol en estudios in vitro. Entonces yo también tengo un montón de plantas que in vitro me hacen exactamente lo mismo. La cúrcuma, por ejemplo, la graviola, la uña de gato, los hongos japoneses, shiitake, maitake, tengo cantidad. Pero esto no significa que diga que la cúrcuma cura el cáncer de mama. Entonces, atención con esto, porque estos títulos aparecen en revistas que son las que buscan el paraguas protector medicinal para estimular el consumo recreativo, como diciendo no persigan más a los que fuman porro porque la planta hasta cura el cáncer. Bueno, no es eso justamente, ¿no? Por eso la gran diferencia que les puse en la primera diapositiva. El porro nunca es medicinal. Lo que es medicinal son los productos derivados de la planta. Qué interesante es el grupo de israelíes que siempre están a la cabeza con todo este tema del cannabis, han descubierto que el CBD puede interactuar con la proteína ACE2, que es la enzima convertidora de angiotensina, que es la cerradura por la cual el virus, que es el COVID, mete su llavecita, que puede ser una proteína, una espícula o lo que sea, para introducirse dentro del pulmón, por ejemplo. Entonces, el CBD lo que se descubrió es que altera la cerradura. Entonces, el virus quiere meter su llave y no puede, porque la cerradura está desconfigurada. De esa manera, entonces, pierde potencialidad de penetración tisular el COVID y puede ser, entonces, queda ahí en la garganta, sin actividad. Así que, para ir más que un dolor de garganta y no va a pasar de eso. Además, tiene otra acción,
no solamente sobre la cerradura, sino también sobre una proteasa que forma parte de la llave para accionar sobre la cerradura. Así que tiene un comportamiento de alterar justamente cerradura y llave a la vez. La FDA ha aprobado recientemente en pacientes internados la posibilidad de dar el CBD para reducir los problemas de cardiopatías con los cuales muchos pacientes mueren, pacientes internados. Atención que a veces la etapa final del paciente que fallece, bueno, por un lado se ahogan, le falta oxígeno porque tienen tomado todos los pulmones, pero también puede ser por diarreas, los graves desequilibrios hidroelectrolíticos producto de la introducción del COVID sobre la célula, el enterocito, y ahí hace el descalabro total. Y en el corazón puede generar arritmias, insuficiencia cardíaca, con lo cual los pacientes terminan muriendo. Entonces está en este momento autorizado la investigación en fase 2 y fase 3, el CBD para evitar esas muertes por cardiopatías en pacientes internados. Fíjense que ya hay un producto, Cardiol RX, que tiene 100 miligramos de CBD. La última, acá ustedes pueden ver que dice THC libre, o sea, no viene con THC, como garantía de que no le vamos a dar a ningún paciente en terapia THC, ¿no es cierto? Y acá ustedes tienen un poco el derrotero que hay que seguir para poder hacer un producto medicinal de cannabis por parte del país. La ley 27.350 fue una ley que surgió en el año 2017 por presión de las mamás, de Mamá Cultiva, que habían visto buenos resultados con el aceite artesanal de cannabis. Entonces pidieron por favor que el Estado provea aceites garantidos para que pueda tratarse. Perfecto, salió la ley 27.350 y esa ley inicialmente permitió investigar el tema de cannabis para luego dar la posibilidad a los laboratorios de que puedan entonces generar esos productos. Para lograr eso las provincias tienen que adherir. Entonces de 23 provincias 17 adhirieron, pero de esas 17 que adhirieron todavía son poquitas las que se metieron de lleno en la producción. En este momento, en mi caso particular, yo estoy trabajando en el asesoramiento de la provincia de Misiones para desarrollar el aceite de cannabis. Entonces acá les pongo todos los pasos que tiene que cumplir la provincia para que pueda desarrollar un aceite. Entonces, primero, tuvo que adherir a la ley 27.350. Luego tiene que conformar una sociedad del Estado. Es decir, tiene que haber un ente conocido como sociedad del Estado, que es la que va a iniciar todo el proceso de cultivo y desarrollo del cannabis medicinal. Esa sociedad del Estado se presenta ante el Ministerio de Salud y dice, nosotros por ejemplo, en Misiones la sociedad del Estado se llama Misiofarma. Entonces Misiofarma se presenta en el Ministerio de Salud y dice, señores, la provincia a través nuestro quiere autorización para hacer aceite de cannabis. Bien, el Ministerio de Salud otorga el permiso. Una vez que con ese permiso tenemos que ir al Instituto de la Semilla para decirles, miren, queremos traer esta y esta otra semilla. ¿Por qué? Porque la semilla no es una planta autóctona, yo la tengo que traer de afuera. Y además, quien me lo provea tiene que estar certificado internacionalmente. Por eso hay bancos de certificación de semillas que son las que conviene traer al país porque están certificadas internacionalmente y el INASE, que es Instituto de la Semilla, le va a dar la autorización, lógicamente, de manera mucho más expeditiva y permite ya esa semilla introducirla dentro de las semillas autorizadas en el país. Distinto es que de pronto hay cultivadores que se la trajeron en un bolsillo cuando viajaron a la India, no sabemos qué planta es, cuánto tiene THC, entonces bueno, esos canales informales recomendamos tratar de evitarlos, porque nadie sabe qué es lo que tienen esos productos. Bien, entonces el INASE da esa autorización, luego el SENASA tiene que dar otra autorización para retirar la semilla una vez que llegó por ejemplo, a Estados Unidos, llegó a Ezeiza. Entonces, para retirarla interviene el SENASA, que es la Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria. Ya, entonces, SENASA libera, de esa manera, la planta viaja a la provincia de Misiones. Misiones tiene un laboratorio provincial donde hace, entonces, el proceso del producto, que va a ser el producto medicinal. Pero previamente hay que cultivar la planta, esa semillita, hay que hacer todo ese proceso.
Eso se va a hacer en un lugar conocido como Biofábrica, que es justamente un centro de biotecnología vegetal que tiene la provincia de Misiones, donde permite de pronto, tienen gran experiencia en hacer clonaciones. Esta planta se puede clonar perfectamente. Allí se van a hacer cultivos indoor y outdoor, significa al aire libre, y también cultivos controlados internos. Y una vez entonces que se hace el cultivo con todas las normas de controles que requiere, participa el INTA también en la fiscalización y controles, el INASE manda cada tanto inspectores a ver cómo va todo eso, a ver si se cultivaron las semillas que uno pidió, y entonces el producto final va a ser que el laboratorio con esa materia prima va a ser el aceite, y ese aceite lo va a tener que aprobar a través del ADMA. Entonces, bueno, como pueden apreciar, es un camino bastante engorroso, lleva bastante tiempo, máxime que tenemos mucha experiencia burocrática siempre en nuestro país y cada estamento que hay que superar lleva tiempo. Bueno, acá tienen el predio de Biofábrica en Misiones, donde se hacen las clonaciones, los cultivos indoor y outdoor. Vamos a utilizar unas 5 hectáreas para ir viendo qué plantas de las distintas semillas que vamos a tener, cuáles son las que mejor se adaptan, las que tienen mejor crecimiento, las que resisten mejor el embate de insectos, de pulgones, de hongos, etc. Eso es muy importante también. Y acá les muestro que la provincia de Misiones es una provincia que ya tiene experiencia en el manejo de fitoterápicos. Nosotros entre el 2003 y el 2007 hicimos los primeros remedios herbales hechos con plantas de la provincia para atención primaria de salud. Productos aprobados por ANMAT. Ahí tiene entonces Zambay, que era un jarabe para problemas respiratorios, Congorosa para la acidez y la gastritis, la crema de caléndula para uso hospitalario, quemaduras, escaras de cúbito, úlceras, etcétera, etcétera. O sea, realmente en la provincia de Misiones tienen ese ideal de trabajar con flora autóctona, respetan mucho todo lo que es el ecosistema. Es la única provincia en Argentina que tiene un ministerio de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y es el único ministerio que funciona en toda América Latina también. Bien, la reglamentación de cannabis, esto es bueno que sepan, simplemente lo más importante. Entonces, la ley 27350, que es la madre de la criatura, surgió en el 2017 con algunas limitaciones, porque inicialmente era para investigar la planta. Se permitió, a través de esa ley, importar productos mientras no había producción local, importar productos de Estados Unidos, y se le permitió a las provincias participar del proceso de cultivo y desarrollo de productos. En el año 2020, fíjense que hubo un periodo prácticamente de 3 años ahí, que hubo poco, porque hasta el 2020, hasta el 2021 no tenemos productos elaborados en el país. Entonces el decreto 883, en el artículo 8, autoriza el cultivo personal y en red para atención de pacientes con historial clínico registrado. A ver, no es que cualquiera va y se mete y dice, mira, yo tengo un campito y quiero cultivar la planta de cannabis porque a mí me dijeron que es muy útil para el dolor de cabeza. No es así, no es que cualquiera se pueda anotar. Hay que justificar por qué uno se anota, tiene que haber una suerte de historial clínico, porque uno dice, yo lo cultivo porque mi hijito tiene epilepsia refractaria. Entonces se autoriza eso. Se autoriza además hasta un número de plantas, por ejemplo, hasta 9 plantas. Y se autoriza en sitios indoor, es decir, dentro de un predio y no afuera. Porque uno dice, yo tengo 300 hectáreas en Calamuchita. Bueno, no te van a permitir 300 hectáreas en Calamuchita. Te van a permitir un espacio reducido para que tengas entre 1 y 9 plantas y con eso hagas tu aceite para suplir las necesidades carenciales mientras no tenemos productos. También se pueden anotar cultivadores en cooperativas. Uno dice, bueno, me asocio con otros cultivadores y si bien no lo voy a usar el producto que voy a cultivar porque no tengo ningún paciente y ningún familiar, mejor dicho, enfermo, nos agrupamos bajo la tutela del Estado para generar un aceite en el mientras tanto que pueda satisfacer demandas de la población. ¿Por qué? Porque traer los aceites de afuera, cada frasquito, el Charlotte, por ejemplo, o el otro que el Amcor, están prácticamente $500. Entonces no lo pueden afrontar así porque sí.
Entonces la gente recurría a la clandestinidad, pero claro, le vendían cualquier cosa. Por lo tanto, entonces, esto es como una suerte de paraguas protector en el mientras tanto, hasta que aparezcan productos que las provincias puedan ya destinar. Se abre además el registro que se llama ReproCan, que depende del Ministerio de Salud, que es un registro en el cual cultivadores y pacientes se anotan. Entonces ahí tienen que explicar por qué se anotan. El paciente tendrá que explicar sus patologías y el cultivador podrá explicar que tiene familiar a cargo para hacerlo o que se quiere agrupar en cooperativas para, bajo la tutela del Estado, generar un aceite que responda a estas necesidades. Y lo que se abrió un poco es el dolor. Ya, digamos, se está ampliando, ya no tanto epilepsia, sí, o sea, epilepsia refractaria sigue, pero me refiero a que ya podemos hablar de dolor también. Se habilitan las farmacias para que las farmacias expendan los productos que elaboren los laboratorios provinciales o laboratorios nacionales y extranjeros que quieran importar el producto. Porque el decreto 883 le permite, por decir, un laboratorio, Vagó, Russo Cefa, Pfizer, que traigan un producto de afuera y lo comercialicen. Entonces ese producto va a tener que tener aprobación de ANMAT y se va a vender en farmacias. Es el canal autorizado, lógicamente. Se pueden hacer recetas magistrales. Por ejemplo, las farmacias que tienen capacidad de hacer recetas magistrales pueden tener materia prima para que un médico, bajo su receta, le haga de pronto, quiero unas cápsulas de CBD 385 miligramos por cápsula. Bueno, la farmacia le puede preparar ese producto especialmente. Así que todas estas cosas están siendo contempladas de esta manera. Bien, palabras finales. Entonces, los aceites tienen que estar bien estandarizados. Esto es muy importante. Tiene que haber una trazabilidad desde el cultivo hasta el producto final. Tiene que tener normas de GMP, buenas prácticas de manufactura. Tiene que tener buenas prácticas de elaboración, buenas prácticas de agricultura, controles microbiológicos. Todo eso lo tiene que tener. Entonces, nos queda siempre esta duda, bueno, a ver, ¿cómo van a ser supervisados estos cultivadores que no están con semilla que la tienen que importar? Porque para importar la semilla hay que tener un despachante de aduana, la provincia tiene que tener el permiso para importar la semilla. Entonces, acá no sé, a priori parecería ser que algunos cultivadores ya tienen algunas semillas, se las va a fiscalizar a ver qué tienen esas semillas y se les va a dar un permiso, por así decirlo, momentáneo, para que puedan generar un aceite en base a esas semillas fiscalizadas un poco por el gobierno. Los productos tienen que ser siempre distribuidos en farmacias. Eso es principalmente porque es un medicamento, no es un suplemento dietario, incluso como por ahí aparece en algunos estados de Estados Unidos. No, es un medicamento, cumple una función terapéutica específica. Tenemos que diferenciar estudios in vitro y ensayos clínicos. Por ejemplo, en la provincia de Misiones vamos a tratar de hacer ensayos clínicos de acuerdo a las distintas cepas que vamos a traer. Entonces tenemos ya algunos datos de que tantos miligramos de CBD pueden ser útiles para el insomnio, tantos miligramos pueden ser útiles para el Parkinson. Entonces vamos a hacer esas experiencias y con el agregado del ensayo clínico vamos a tener un perfil de eficacia farmacológica mucho más acertado que aquello que se da un poco empíricamente. La diferencia entre estudio in vitro e in vivo justamente también tiene que ver con esto del cáncer. Que no vengan con que in vitro inhibió el cáncer de mama y eso me permita ya meterlo en cáncer de mama. No, también es cierto que bajo mi responsabilidad como médico yo puedo decirle, miren, ese CBD que lo están utilizando para dolor y para epilepsia refractaria, yo lo quiero utilizar en dolor oncológico. Yo me hago responsable con mi receta y le pido a la farmacia que me lo prepare bajo una receta magistral. Entonces, de esa manera también lo puedo dar en mi consulta para otra patología, porque no me lo prohíben, porque todavía está todo abierto esto. Entonces, me van a decir, bueno, ¿usted se hace responsable? Sí, yo me hago responsable con mi receta. Además, va a estar hecha por una farmacia con todos los controles de calidad. Evidencias personales no legitiman un uso. Porque uno dirá, a mí me fue fantástico, tenía, no sé, un linfoma de Hodgkin y se me fue. Bueno, la excepción no hace la regla. ¿Te pudo ir bien? Perfecto, pero tenemos que hacer el ensayo clínico igualmente. No podemos estar vociferando en todos los rincones porque esto
hay todo un marketing detrás de popularizar que la marihuana sirve para todo, y después con eso es el paraguas protector para los que hacen uso recreativo. Entonces tenemos que ser fiscales también de toda esta situación, los profesionales de la salud, principalmente farmacéuticos y médicos. Educar en base a información no sesgada. Es decir, si a mí me hice el ensayo clínico en la provincia de Misiones para Parkinson y me fue mal, tengo que decirlo, ¿saben? Esta cepa en estos miligramos no funciona. No puedo andar sesgando la información. No, me callo porque de pronto conviene no decir que la planta parece que no es eficaz, ¿no es cierto? Hay que poner todo, sirvió y no sirvió, porque así vamos a tener un panorama real para qué sirve esta planta. No hacer tampoco aprovechamiento político, porque a veces también en política, este es un tema sensible, que moviliza a mucha gente, entonces puede caer simpático autorizar todo. De pronto dice, bueno, autorizamos también el uso recreativo. Uno puede decir, bueno, Uruguay lo hizo, pero Uruguay tiene una tutela, toda la gente que hace uso recreativo se anota en el Ministerio de Salud y tiene una autorización para retirar el producto por farmacia, sobrecitos que tienen validado la cantidad de THC y CBD. De esa manera es como que el Estado está poniendo el ojo supervisor en los consumidores y tratando de que no se desmadre la situación yendo a los narcos o aquellos que son dealers y que andan distribuyendo la marihuana, ¿no? Eso por ahora no está contemplado en Argentina. Y el Ministerio de Salud justamente está en este momento trabajando en la parte docente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autorizar la marihuana para esto, para lo otro, y ni el farmacéutico ni el médico todavía saben muy bien cuáles son las dosis, qué es lo que tengo que usar, CBD, THC o otro cannabinoide, cannabigerol. Bueno, hay que aprender todo esto y por eso se están dando los cursos, ¿no? El 24 de abril estamos iniciando el curso online de experto en cannabis. Ya inició el año pasado, este año lo volvemos a... Ya tenemos más de 300 profesionales desde el año pasado formados en esta área y este curso ya está propuesto en el Ministerio de Salud de la Nación, precisamente porque ya está hecho, ¿no? Le estamos ahorrando un poco al Ministerio de Salud esta parte. Le estamos dando, el curso también tiene videos ilustrativos, tiene muchos papers, que son todos elementos que permiten de algún modo tener una mayor eficacia y validez a la hora de prescribir estos productos. Bueno, hasta aquí hemos llegado, hemos hecho a vuelo de pájaro un recorrido por el cannabis medicinal, por lo menos tiene referencias de lo que corresponde a usos validados, usos donde todavía falta validar, qué es cáñamo y qué es cannabis medicinal, legislación, algunas nociones para aplicar en dolor. Por lo pronto ya hay algunas herramientas como que creo les van a poder servir. Así que bueno, les agradezco muchísimo la atención y próximamente nos vamos a ver en un nuevo webinar ya con otro tema relacionado a la fitomedicina. Así que bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo muy grande.